Historia, libros y banderas, el podcast de agricultura sobre nuestro pasado, política, textos y propuestas para conocer y comprender los grandes cambios que vive Chile y el mundo. El historiador y académico Alejandro San Francisco, junto a un invitado, con una relajada pero profunda conversación, analizarán los cambios que vive hoy nuestra sociedad. Historia, libros y banderas, con el historiador y académico Alejandro San Francisco. En CMPC llevamos un largo camino fortaleciendo nuestro trabajo, lo que nos ha permitido desarrollar distintas iniciativas junto a comunidades, por ejemplo, con la recuperación de un árbol extinto o el restablecimiento de agua potable en zonas rurales, la conexión del turismo y cultura a través de una sola ruta, o también el desarrollo de envases reciclables y amigables con el medio ambiente. Son esos y otros desafíos los que hoy nos permiten creer en el valor de las soluciones inspiradas en la naturaleza. CMPC, creando valor natural. Conoce más en cmpc.com. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a nuestro podcast Historia, Libros y Banderas. Es un gusto encontrarnos para conversar y en este caso concreto con José Rodríguez Elizondo, abogado, historiador, diplomático, periodista, escritor, un hombre multifacético, además caricaturista. Fue abogado de la Contraloría General de la República, fiscal de la Corfo en tiempos de la Unidad Popular. También escribió, me ha tocado leerle algunos artículos muy interesantes sobre ultraizquierdismo en la revista Principios. Hoy se reconoce casi un extremista de centro, una autodefinición personal, y quizá más importante que todo eso, recibió este 2021 el Premio Nacional de Humanidades. Además una persona muy culta, muy entretenida, tiene publicaciones sobre relaciones con los países vecinos, sobre la crisis ideológica de la izquierda, en el mismo tiempo en que Fukuyama escribía sobre el fin de la historia, sobre relaciones entre civiles y militares o el ejército en la política chilena en los últimos 50 años, temas muy interesantes. Pero hoy día nos vamos a concentrar en otro texto que apareció hace un par de años, El día que me mataron y otros capítulos de mi memoria. Un libro muy entretenido, muy apasionante, se lee fácil. Santiago, Catalonia, 2019. Y la primera pregunta que es de sorpresa, pero que es obligatoria. ¿Cómo eso el día que me mataron? Yo te veo bastante vivo, ganando premios, escribiendo, y ahí aparece que te mataron. Bueno, primero, qué gusto conversar contigo, Alejandro, gran historiador. Y qué bueno que te hayas leído ese libro, porque ese libro salió en plena pandemia. No hubo oportunidad ni siquiera de hacer un lanzamiento. Bueno, el día que me mataron tiene un sentido real, porque yo soy un zombie. ¿Y cómo eso? Bueno, la verdad de las cosas es que yo tuve hasta misa de difunto. El día 11 de septiembre de 1973 voy saliendo rumbo a mi oficina. Yo era fiscal de la Corfo. En Plaza Italia me para un oficial con rostro muy serio. Sus documentos, señor, me dice. Y yo, como sabía que venía el golpe, tenía un documento de la Contraloría, que había sido mi oficio anterior. Yo era abogado jefe de la Contraloría. Así que saqué mi carnet de la Contraloría. Y el oficial lo miró, me dijo muy serio: vuélvase a su casa, señor. Me salvó la vida. Porque en la Corfo mataron a alguien que pasó como fiscal de la Corfo en la información subterránea. Yo nunca lo supe hasta que, estando en la casa donde me refugié de una compañera académica, ella recibió un llamado, veo que se pone pálida. ¿Qué te pasó? Le dije: aquí me dicen que te mataron. ¿Tu nombre circulaba? Circulaba por algún sector estratégico y llegó hasta mi tía Lucrecia en Rancagua, una tía que yo quería mucho, que inmediatamente convocó a una misa de difuntos. Tengo la tarjeta ahí aparece en el libro, de invitación de la misa de difuntos. Bueno, esto fue el mejor aviso para decirme: mira, Pepe, tienes que exiliarte, porque nadie te va a perseguir mientras estés muerto, pero de repente en cualquier momento te pueden pegar un balazo y no pasa nada porque tú no existes. Pero en buena medida cambió tu vida, porque tú eras
no diré un político activo, tú lo dices en algún lugar, era un actor de reparto en la política chilena antes del 73, pero después pasa a ser diplomático, periodista, escritor. ¿Cómo se vive ese cambio de giro, por decirlo de alguna manera? No, político activo nunca fui, porque yo no me daba cuenta, no conocía a Max Weber todavía la incompatibilidad de un intelectual y del político, pero algo de eso sucedía. Yo fui cooptado por el PC de la época, que era otro PC, para el sector de cultura. O sea, yo vivía en un microclima en la Comisión de Cultura, en la cual llegaba de repente Neruda, estaba Víctor Jara, el Quilapayún, Luis Merino Reyes. Eso fue el PC de esa época para mí, y además con dirigentes del nivel de Volodya Teitelboim, de Orlando Millas, que eran pesos pesados de la política. No eran cabezas calientes, ni mucho menos. Es decir, cuando uno... De la doble política, porque ellos eran senadores o políticos activos, ministros, Orlando Millas, y además eran intelectuales de fuste. Eran intelectuales de mucho peso. Por lo tanto, cuando yo miro hoy día la política actual, no solo los comunistas, digo, bueno, realmente era otra época y era otra cultura política. Bueno, ese fue el día que me mataron. Y el día que me mataron, como tú dices, me cambió la vida. ¿Cómo fue tu exilio? Porque una parte que narras, que es muy dura en el libro, es tu exilio en la RDA, detrás del muro de Berlín, en el mundo de Erich Honecker. ¿Y cómo fue la vida de los chilenos y la tuya personal? Porque eso evidentemente te cambia un poco la mirada del mundo. La pregunta se complementaría con otra que dijeron: ¿cómo llegaste a la RDA? ¿Cómo se te ocurrió ir a la RDA? Que también es una buena pregunta. Porque lo que sucede es que dentro del PC, el sector intelectual, yo era el crítico de la ultraizquierda. Y desde ese punto de vista tenía una posición que no era más bien intelectual, política, que de político. Llegó el momento del exilio. Por algún motivo me asilé en la embajada de Suiza, que no quería tener asilados en la época. Y en ese momento se descargó una demanda contra distintos actores de la Unidad Popular, entre los cuales estaba yo como fiscal de la Corfo, por la estatización de la banca, y yo dirigí la parte jurídica. Entonces sucede que me quedé 6 meses archivado en la embajada suiza, que fue mi mejor entrenamiento para las cuarentenas. Estuve 6 meses, nadie me quería dar el visto bueno para salir, el salvoconducto, como se llamaba. El almirante Huerta, que era el canciller de la época, parece que me tenía en una lista especial de los que no había que darle salvoconducto. Y pasó una cosa entre medio: las becas se agotaron. Las universidades que recibían a los intelectuales de la Unidad Popular ya estaban copadas. Había pasado el momento, pasó la vieja. Así es que yo me fui al Perú, porque mi familia tenía, mejor dicho, mi esposa Maricruz tenía familia en Perú. Y llegué a un Perú que estaba muy raro con respecto al clima con Chile, porque Juan Velasco Alvarado, según se decía, estaba proyectando la recuperación de Arica. Se había ido Allende, que era su amigo, había llegado Pinochet, como que se sentía liberado para una aventura. Por lo tanto, no había trabajo para un intelectual chileno. Un poco angustiado le escribí al agregado científico de la RDA en Chile, que se había hecho muy amigo mío, y con la eficiencia alemana me mandó rápidamente el visto bueno de la Universidad de Leipzig, gestiones con ACNUR para pasaje, y a la RDA como invitado a la Universidad de Leipzig. ¿Y tú no lo pensaste mayormente? Porque no tenía otra. Una vida radicalmente no tenía otra salida. Ya. Pero la ingenuidad mía es que yo nunca percibí que iba a caer en el saco común de los exiliados chilenos en la RDA. Ya. O sea, sometido a ese régimen de los exiliados chilenos en la RDA, que narro en el libro. Pero tú hablas de espionaje, de delaciones, Bueno, es una experiencia dura en el sentido de que vivir en un país de un sistema totalitario es distinto que leer novelas. Ahí aprendí yo la desconfianza que hay que tener entre el aprendizaje de la política por lecturas, sean novelas, o sea clásicos, o sea teóricos. Karl Marx, Engels, Lenin
son otra cosa de la ejecución de sus teorías en la vida real. Y de alguna manera la RDA era el epítome de la ejecución del sistema marxista-leninista, con muchas curiosidades. Por ejemplo, los libros de Marx a veces en la universidad estaban según la traducción del ruso al alemán. No, el original. La Unión Soviética tenía una tuición total sobre todo el sistema. Ahí aprendí mucho de la autonomía o no autonomía social de las Fuerzas Armadas, porque las que mandaban en las Fuerzas Armadas soviéticas estaban en todos los lugares estratégicos, aeropuertos, estaciones de trenes. En realidad fue un aprendizaje muy completo de lo que es la vida real en el socialismo real. O sea, lejos de esto ya hoy día lo agradezco como estudioso. Bastante lejos de lo que era tu vida en el mundo de la cultura, el Partido Comunista. Tú nombraste de pasada a Neruda, el año 71, hace medio siglo, Neruda recibió el Premio Nobel de Literatura. Tú conociste al poeta, aparentemente vía Volodya Teltelboim hizo la gestión para presentarte a Neruda. ¿Cómo fue eso y qué piensas de Neruda en esos tiempos? Bueno, lo que pasa, Alejandro, es que yo había escrito un librito de batalla política que se llamaba Mitología de la ultraizquierda. Y le encantó a Neruda. Le encantó porque ya había tenido un choque con Fidel Castro. Por la carta, era por Neruda, el penclav. No, él había tenido un pleito que Fidel Castro como que lo ninguneó en una oportunidad, en una reunión social, que no se quiso sacar una foto con él. Ya. Está en las memorias de Neruda. Entonces, fuera de eso, Fidel Castro indujo una carta a los intelectuales cubanos contra Neruda, tachándolo de burgués, en el fondo de falso revolucionario, que le dolía mucho a Neruda, porque Neruda tenía mucho orgullo en ser revolucionario. Así es que ese libro le gustó muchísimo a Neruda. Y a la salida de un evento universitario venía saliendo Volodya con el poeta, me llamó Volodya, me presentó al poeta. Para mí era una emoción enorme, porque para mí el canto general era lo máximo. Y Neruda me dice, me he leído su libro sobre la mitología de la ultraizquierda, muy interesante, tenemos que conversar. Todavía lo estoy viendo que me dice, y yo rojo, era un joven muy tímido. Nunca se me ocurrió que yo tenía que tomar la iniciativa. Yo pensé que él me iba a llamar para conversar, así que nunca lo hice. Ese fue mi primer encuentro con Neruda. Yo escribí un libro, después mis 3 encuentros con Neruda. El segundo fue cuando yo estaba más cuajado, fiscal de la Corfo, el embajador de Chile en París, pasé a verlo en un viaje que tuve que hacer. Y ahí tuvimos una relación muy notable, porque yo lo invité como regalo de cumpleaños para un amigo mío francés. Estaba de cumpleaños, yo sabía que era muy nerudiano, y le dije al poeta, mire Pablo, le propongo una cosa especial. Yo tengo un amigo que lo admira mucho, que tiene una señora muy buena moza y que en su casa se come la mejor comida francesa. Lo tenía preparado el discurso. 2 ganchos. ¿Ah? 2 ganchos le pusiste. Pero los tenía preparados. Me quedó mirando, tenía una mirada pícara el poeta, y me dijo, vamos, pero no le digamos nada a Matilde. Y fue a la biblioteca, que la tenía por ahí en alguna oficina en la embajada, sacó un libro de regalo, obviamente muy, muy cortés, y nos fuimos a un almuerzo que fue de fábula. Ah, sí. Y el almuerzo que tuvimos con mis 2 amigos franceses y con el poeta fue notabilísimo, porque ahí yo descubrí que el poeta se sentía emocionalmente muy revolucionario, pero era un socialdemócrata. Criticaba a los líderes stalinianos, criticaba en forma irónica a sus propios dirigentes. Yeah. Así es que tuvimos un almuerzo muy, muy notable, del cual dejé constancia en un libro que no sé si conoces tú. No lo conocía, el de los 3 encuentros con Neruda. Tengo un libro sobre esa relación con Neruda que lo publiqué en Israel. Yeah. Por eso no lo conozco. Que fue un regalo que me hizo la editorial Aurora una vez que di una conferencia sobre Neruda. ¿La Aurora, la del Partido Comunista? No, editorial Aurora de Israel. Ah, ya. Que sacaba una revista que se llama Aurora. Perfecto. Entonces el dueño de Aurora me propuso que
publicáramos esa conferencia que yo había dado. Hicimos la desgrabación de la conferencia, la corregí y salió un librito con portada de Pepe Balmes, una linda portada de Pepe Balmes. Gran pintor. Que le pedí permiso para usar un retrato que tenía de Neruda. Bueno, ese fue mi relación con Neruda. Y el tercero fue una reunión en la Facultad de Derecho, cuando a las Juventudes Comunistas lo llevaron cuando era clandestino, cuando estaba perseguido el Partido Comunista. Y ahí me di cuenta de la llegada del poeta. Había compañeros de facultad de derecha, de izquierda, de centro, todos aplaudiéndolo a rabiar. Claro. Lo mismo cuenta él de su candidatura presidencial, de su precandidatura, que estaba hasta el cura del pueblo en la primera fila esperando que llegara a dar su discurso. Fue muy notable porque fue una candidatura testimonial. Testimonial. Todos sabíamos que no iba a ser el candidato definitivo, sino que un candidato para negociar. Pero a cada charla, cada concentración que convocaba el poeta, iban multitudes. Y él recitaba ahí alguna poesía. Ahora tú dijiste, es por ahí que él criticaba incluso a los mandamases del partido y por otro lado a los de la Unión Soviética. El Partido Comunista se ve muy monolítico, pero en el día que me mataron hay un par de capítulos sobre Volodya Teltelboim y Orlando Millás, donde se ven historias distintas de lo que podríamos llamar la ortodoxia o el hermetismo del PC. Lo de Volodya me parece un final tétrico, lo de Orlando Millás es realmente emotivo, de un comunista que ha perdido la fe pero que muere en el partido. ¿Cómo ves tú a esos dos gigantes del comunismo criollo? Mira, primero como historiador, no existe una historia que tú aprobarías como historiador del PC, no solo en Chile, en cualquier país. Porque los partidos comunistas de obediencia soviética tenían una disciplina notabilísima que se traducía en expurgar la historia propia para tener una endohistoria. Yo lo viví muy de cerca con los amigos míos comunistas españoles con respecto a la guerra civil, que para hacer una historia de la guerra civil tuvieron que expurgarla y pasar por 1000 filtros. Con respecto a Chile, conversando con Hernán Ramírez Necochea, que tú lo debes conocer, sí, que fue de visita a Leipzig una vez, hablamos sobre el problema de cómo hacer una historia que le habían encargado, parece, del PC. Él, de hecho, la hizo 2 veces, tiene 2 historias. Entonces del PC. Él me dijo, mira Pepe, tú no te imaginas lo difícil que es ser historiador para hacer una historia del PC. ¿Por qué? Porque lo que tú ves es una historia expurgada, en la cual no aparece el contenido de los conflictos internos. Hay conflictos que tú lo sabes por el nombre del protagonista, el reinosismo, por ejemplo, que es de los años 30, 40, pero tú no sabes cuáles eran las tesis que se estaban planteando. Por lo mismo, tú no sabes las tesis que había cuando fue la Revolución Cubana. Todo lo que se discutió con respecto a Fidel Castro, la Revolución Cubana, la relación con el PC. No sabes lo que se discutió sobre el eurocomunismo, que fue un fenómeno muy notable. Por lo tanto, uno tenía una mirada plana. Uno miraba, por ejemplo, a Volodya y a Orlando, que por comunión intelectual fueron realmente amigos, pese a que la palabra amigos no existía. El amiguismo está expurgado. Eran compañeros nomás. Camaradas, compañeros, ¿no? Pero el amiguismo, cuidado con el amiguismo. Pero con Volodya y con Orlando fuimos amigos. Tuvimos una relación, y además una relación en paralelo, distinto, donde empecé a percibir que eran seres antagónicos. O sea, 2 intelectuales del mayor nivel, pero antagónicos. Y una vez le pregunté a Volodya, mira, Volodya, le dije, en el partido hay gente muy notable, como tú, como Orlando. ¿Y cómo es esto de que nunca ustedes pueden ser... ¿Por qué secretario general de don Lucho? Luis Corvalán, ¿no? Y la explicación que me dio Volodya es inolvidable. Me dijo, mira, Pepe, me dijo, Corvalán es un gran animador del partido. La palabra animador significaba, en el fondo, el amigable componedor, el tipo de mucha inteligencia que sabe que tiene que manejar otras potencias. Yeah. Las otras potencias eran básicamente Orlando y Volodya. Entonces yo ahí empecé a profundizar en las personalidades distintas de Volodya,
y de Orlando. Volodiya era el alma rusa en todo su esplendor. Un tipo misterioso, de una sabiduría, de una cultura enciclopédica. Sabía todo de todo, hablaba ruso, hablaba francés. Y curiosamente yo era más amigo de Sergio, el hermano de él, que era un tipo encantador, un tipo con un sentido del humor formidable, como que fueran hermanos antagónicos, ¿no? Se querían mucho. Pero yo en la casa de Sergio conversaba mucho con Volodiya, porque Sergio era el que reunía a la familia. Recuerdo con mucho cariño a Sergio y con mucho afecto a Volodiya. Pero como alma rusa era un alma atormentada. Tú dices algo así que las memorias de Volodiya, que son muy entretenidas, no dan cuenta de lo que fue la vida de Volodiya. O sea, como que hay mucha anécdota y se pierde fondo. Elude todos los puntos conflictivos. Elude, por ejemplo, su elogio a Stalin. Elude su relación con Fidel Castro después del golpe. Porque siendo lo que era Volodiya, él fue el interlocutor de Fidel Castro para la formación del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, que era una cosa totalmente impensable dada la personalidad dialogante e institucionalista de Volodiya durante la Unidad Popular. Y al revés, quien aparecía como muy dogmático, que era Orlando Milla, era el que quería mantener estratégicamente el camino institucional de la Unidad Popular. Y lo decía. Ahora, había una diferencia básica, que Orlando venía de la Juventud Socialista. No había pasado por la academia que era la Juventud Comunista. La J. Y Volodiya venía de esta alma rusa muy compleja, porque yo creo que la lucha interior de Volodiya era muy grande, porque él como judío y como hombre culto no podía ignorar el antisemitismo, el antijudaísmo de Stalin. Entonces para mí eran misterios. Y cuando él empezó a publicar sus memorias, estaba aquí en Chile ya, yo lo veía de vez en cuando, incluso cuando cayó enfermo, antes de su muerte estuve con él, y yo le decía, mira, me encantó el primer tomo de tus memorias, incluso escribí una columna elogiosa en la cual yo le decía, mira, nunca más te voy a pedir cuenta por qué no pones tal y cual cosa en las memorias, porque era delicioso el primer tomo. Pero ya cuando iba en el tercer tomo le dije, oye, Volodiya, ¿y tú no vas a contar nada sobre Stalin, sobre Fidel Castro, tus conversaciones? Calma y tiza, me dijo. Todavía quedan cosas por decir. Y cuando leo el último tomo y sale la anécdota del psiquiatra, no sé si te la recuerdas. No me acuerdo de eso. Él, dentro de la ficción de las memorias, dice que el personaje va a donde un analista, donde un psiquiatra, y le dice, tengo sueños terribles por las noches que no me dejan dormir. Entonces el psiquiatra le dice, usted tiene cosas que usted no ha querido contar, tiene que contarlas, es que son demasiado terribles. Esa fue, claro. Entonces, tú lo cuentas acá en... Ese fue, a mi juicio, el drama de Volodiya. El judaísmo, el estalinismo, el castrismo, desde el punto de vista político. Y a propósito de dramas, tú en tu estadía en Perú cuentas algo de un personaje que yo lo encuentro brillante, pero a su vez dramático y de muerte dramática, que es Alan García, presidente de Perú en 1985-1990, y que vuelve a ser presidente en Perú en este siglo XXI, con una visión bien distinta a la que tenía en el 85, y que termina suicidándose. ¿Cómo era el Perú que tú viviste y cómo era Alan García en esos años? Bueno, Perú para mí es un país fascinante, sigue siéndolo. Se come muy bien, además. Yo estuve 10 años comiendo rico y no me daba cuenta, como cuando uno está viviendo la historia no sabe qué es historia, ¿no? Bueno, todos los días comía rico. La comida es un factor cultural político. O sea, amigos o enemigos políticos que se juntan a comer esas cosas ricas no pueden enojarse. Es una cosa clásica. Y el pisco sour, sobre todo en el Hotel Mauri, que era el especialista en pisco sour. Bueno, pero te voy a contar de Alan. Yo conocí a Alan de 34, 33 años. Le faltaban 2 para ser postulante legítimo a la presidencia. Voy a entrevistar a Lucinchi en una elección venezolana y voy a ver previamente a Carlos Andrés Pérez, a quien conocía de antes.
que era la gran potencia política de Acción Democrática, de los ADECO. Y después de la entrevista le hablo a Alan García, que eran compadres. Carlos Andrés Pérez era padrino de un hijo de Alan García. Y le digo, mire, su compadre Carlos Andrés quiere postular a la presidencia. Yo le he dicho que no es el momento. Él va a ser presidente, me dice Carlos Andrés, pero yo le he dicho que no es el momento. Yo me quedé con la autoridad de Carlos Andrés, pero no le va a hacer caso a Alan García. Alan García cumplió 35 años y se presentó de candidato y ganó. Tenía razón Carlos Andrés. No era el momento. No era el momento. ¿Por qué? Porque Alan García es el político más brillante que yo he conocido desde el punto de vista de las externalidades. Nunca he conocido un mejor orador. Gran orador. Era capaz de cantar como el mejor cantante de boleros. Yo nunca he escuchado un político que sea competitivo con un bolerista tipo Leo Marini de la época. Te estoy hablando de viejo bolerista. Cantaba lindo, bailaba guainito, que cuando era joven y esbelto era gracioso, cuando era gordo y tenía 100 kilos todavía tenía gracia. Pero la sorpresa más grande es que escribía novelas y no se las escribieron. Tú sabes que casi todos los presidentes cuando escriben libros son recopilaciones de discursos, son surcidos que le hacen sus jefes de gabinete. Muy pocos políticos como Eduardo Frei Montalva tienen libros que son de su cacuma en directo, ¿no? de la cabeza al libro. Alan García tiene como 7 u 8 libros válidos. Uno, novela. Perfecto. Y la novela se llama El mundo de Maquiavelo. Mira qué notable. ¿Y por qué? Porque ahí cuenta cuando él, que favoreció a Fujimori para que fuera presidente, fue perseguido por Fujimori. Y en esa novela hay una parte en que él, Alan García, va huyendo por los tejados con 2 pistolas. Porque la lógica del perseguido es el suicidio. Qué notable. Textual. Es una novela que hasta los peruanos ignoran. Pero como yo soy ratón de biblioteca, la leí. Ya. Y ahí la pongo en el libro que me emocionó profundamente. Caramba, el tipo tenía el suicidio metido en la cabeza. Vamos a anotarla de tarea para la casa. Por lo tanto, cuando yo conozco lo que fue el gobierno primero de Alan García, fue un desastre. Tenía razón Carlos Andrés Pérez. El segundo gobierno fue un buen gobierno de una persona ya sensata. Sí que sabe cómo se maneja la política. Y cuando él pagó el costo de sus manejos poco limpios desde el punto de vista del manejo financiero, etcétera, algo así como lo que estamos viviendo ahora a escala mundial con los Pandora Papers, bueno, a él lo van a tomar preso y ahí viene el sentido de la dignidad, un tipo que tiene un ego fenomenal. Allende se suicidó por motivos patrióticos, políticos, ¿no? Alan García se suicidó porque no podía soportar su ego al estar en la cárcel. O sea, es un personaje de película totalmente. Es de película. Yo a veces cuando converso con amigos peruanos, allá son alanistas o anti-alanistas. Y yo como extremista de centro digo, pero qué personaje más fascinante. Está bien. Una pregunta que quedó en el tintero fue, el tema del ultraizquierdismo es bien potente, porque esta es una tesis que planteaba Lenin a comienzos del siglo XX, que el Partido Comunista sobre todo le acusaba al MIR de ultraizquierdismo entre el año 65 y 73, de eso escribiste tú en la revista Principios, más el libro que tú mencionabas. ¿No adviertes que algo de eso ha regresado al Chile de la Revolución de Octubre del 2019 o incluso la Convención Constituyente, o tú crees que nada que ver con ese ultraizquierdismo de entonces? No, yo creo que los comunistas actuales siguen siendo leninistas, pero Lenin y Marx enseñan a asumir las teorías en el momento concreto, o sea, las teorías son flexibles, son dialécticas, como dicen ellos, ¿no? Y cuando Lenin escribe El extremismo, enfermedad infantil del comunismo, que es el texto clásico contra las ultras, es porque estaba siendo desbordado también por la izquierda. O sea, el partido de Lenin estaba siendo desbordado por otros partidos que estaban más a la izquierda. Entonces les mandó un mandoble feroz. Y de ahí viene el clásico del comunismo contra la ultraizquierda. Los grupúsculos de la ultraizquierda, como decían en la época de la Unidad Popular.
Pero claro, hoy día estamos viviendo una situación en la cual, como se descoyuntó el sistema comunista que yo conocí, el de la Unión Soviética, empezó esto como una especie de limbo para los comunistas que ya estaban acostumbrados a tener un eje internacional, una superpotencia que los avalaba. Y de la superpotencia pasaron a la micropotencia, a La Habana. Y ahí viene esta cosa que para mí es altamente paradójica, porque yo viví el conflicto del castrismo contra el comunismo, en el cual el Partido Comunista de Volodia, de Orlando Millas, estaba un poco a las greñas subterráneamente con la ultraizquierda apadrinada por Fidel Castro. Pero hoy día Fidel Castro apadrinó el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, paradójicamente conversando con Volodia, y es ahora una especie de alianza que no osa decir su nombre, como decía Oscar Wilde, ¿no? Pero es una alianza en la cual la ultraizquierda, que yo llamaría ultraizquierda, está actuando de consuno con el PC. Para mí es un fenómeno que yo no lo miro esto con militantemente, como diciendo que malo esto. Lo observo. De análisis, sí. Eso es así. Perfecto. Y ya se nos va a acabar el tiempo, lamentablemente, pues ha pasado volando. Y te quería preguntar, tú al final haces un decálogo de libros. Te quería preguntar alguna recomendación de lectura, algún libro que te haya impresionado, algo que quieras sugerir a los auditores que esté en esa lista del día que me mataron, o que se te ocurra comentar ahora como una lectura que vale la pena realmente pasar por ella. Mira, ese decálogo, Alejandro, tiene que ver con mi formación política, o sea, con mi pensamiento político. Entonces va desde el Canto General hasta Sartre, Ortega, una serie de autores, inclusive Jorge Edwards con ¿cómo se llamaba el libro de Jorge Edwards? El famoso Persona non grata. Pero ahora que miro la política desde otra perspectiva, ya desde la última juventud, digamos, ¿no? Yo prefiero refugiarme en el arte, en la novela. ¿Y cuál sería ahí? Aunque tengo una lucha entre tres novelas. A ver, digamos las tres, pues si no hay problema. La vieja sirena de San Pedro, Jorge Luis San Pedro, José Luis San Pedro, español, que curiosamente es un matemático. San Pedro. San Pedro. ¿Pariente tuyo? No. Nada. Yo soy San Francisco nomás. Por los santos, no. Pero siendo matemático escribió una novela maravillosa que se llama La vieja sirena. Perfecto. El otro libro de Sandor Márai. ¿Cuál? Varios buenos. El último encuentro. El último encuentro, un gran libro. Una novela maravillosa. Muy emotivo y sí, una novela maravillosa, con una filosofía profunda sobre la memoria, sobre la verdad. Que mantiene intrigado al lector hasta el final. Exacto. Y la que yo diría que combina el aspecto artístico, filosófico, con el aspecto político, que es Vida y Destino de Vasily Grossman. Vasily Grossman. Un gigante. Que no vio el libro publicado, ¿eh? Él escribió el libro, pero el libro se publicó después de muerto. Como por esas cosas de la ex Unión Soviética. Ya, pues ahí tenemos tres muy buenos libros para leer, y yo no me queda sino darte las gracias, Pepe, por esta conversación que estoy seguro continuaremos más adelante. Y a ti por este buen rato, porque siempre es bueno conversar de estas cosas. Muchas gracias. Nos vemos. Que esté muy bien. Chao. Historia, libros y banderas. Fue Historia, Libros y Banderas con Alejandro San Francisco.